El cuento que les traigo el día de hoy en realidad es un cuento con mucho corazón y con mucha familia, porque resulta que cuando yo era pequeña, cada día a las 6 de la tarde, mi papá y mi hermana se sentaban en el medio de la sala, en una mesa redonda y roja que teníamos justo debajo de la lámpara grande. Ambos se sentaban uno frente al otro y sacaban un juego muy extraño. En aquel entonces yo tenía como 6 años y asomaba mi cabeza para saber un poco de qué trataba ese juego raro, pero imaginaba que era un juego fantástico. Era un juego que tenía reyes, reinas, caballos, y yo me imaginaba que trataba de algún tipo de batalla medieval o algún tipo de evento fantástico que seguro en algún momento salían dragones, unicornios, porque tenía una gran imaginación en aquel entonces. Así que sacaba la cabeza y veía cómo mi papá y mi hermana empezaban a sacar muchas fichas y sacaban un tablero muy extraño, que a mí no me gustaba mucho porque era blanco y negro, lleno de cuadrados todo el tablero. Y este tablero lo ponían en medio de aquella mesa roja y ponían todas esas fichas y esos pequeños personajes y empezaba la aventura. Cada día que yo asomaba mi cabeza para ver cómo jugaban, le decía a mi papá, ¿puedo jugar? Pero mi papá, con un rotundo no, me hacía regresar a mi cuarto. Mi papá era no muy alto, que digamos. Era también con los ojos rasgados, como chino, fruto de su herencia oriental. Y tenía el cabello negro, negro, azabache, fruto del tinte, porque ella pintaba muchas canas, pero no le gustaba mostrarlas. Y mi papá, con esa mirada, con los ojos rasgados y penetrante, cada vez que decía un no, era un no. Así que bueno, luego de que cada día yo intente jugar y me dijera no, me regresaba de nuevo a mi cuarto. Así pasaron los años, cada día yo veía cómo mi papá y mi hermana se sentaban en aquella mesa redonda debajo la pequeña lámpara y jugaban una y otra vez. Sin embargo, un día, mi hermana se levantó antes de tiempo, casi siempre terminaban como a las 7 de la noche, pero aquel día mi hermana se levantó rápidamente y se fue a su cuarto. Y yo asomé la cabeza de nuevo chismosa y vi cómo mi papá estaba sentado ahí enfrente de aquel tablero blanco y negro de cuadrados. Se dio cuenta que yo estaba mirando y me dijo, ¿quieres jugar? Sí, le dije rápidamente, me fui corriendo, me senté en la mesa, me senté justo en esa mesa redonda enfrente de aquel tablero cuadrado y saqué las fichas que muchas veces yo había soñado y fantaseado. Saqué rápidamente una ficha que la llamaban la reina y yo la llamé la reina Sofía. La puse en medio del tablero y luego saqué al rey. Lo miré y le dije, tú serás el rey. Y luego saqué al que le llamaban caballo y le dije, tú te llamarás Tuti, porque tenía cara de Tuti. Así que agarré al caballo y empecé a jugar en medio del tablero y hice... Mi papá me bajó el brazo y me dijo que ponga al caballo ahí, que se llamaba caballo y no se llamaba Tuti. Y luego empezó a llenarme de muchas reglas para jugar aquel extraño juego que él llamaba ajedrez. Me dijo, por ejemplo, que habían unas piezas chiquititas que las llamaban peones que solo podían avanzar de cuadrado en cuadrado por cada turno. Que había un rey al que había que defender, yo no entiendo por qué, pero todos tenían algo contra el rey, todos lo querían matar, así que teníamos que defender al rey. Había otro que lo llamaban alfil, que creo que se había pasado de tragos porque nunca iba derecho, siempre se iba chueco, a la izquierda o a la derecha, pero siempre chueco. Y así, una tras otra, me llenó de reglas, me llenó aquel tablero de ajedrez aún más cuadrado y luego me dijo la sentencia. Con su voz penetrante me dijo que cada día me iba a sentar en aquella silla todos los días a las 6 de la tarde hasta que logre ganarle en ajedrez. Yo me le quedé mirando y luego miré el reloj. Las 6 de la tarde en aquel entonces daban el Chavo del Ocho. Así que yo no iba a poder ver durante años y años hasta que logre ganar a mi papá el Chavo del Ocho. ¿Tienen idea
de cuántas sin querer queriendo me perdí, de cuántas excusas de don Ramón no vi, de cuántos pi, 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 de Kiko ni del Chavo he visto, todo por culpa de aquel pequeño ajedrez. Sin embargo, ya la central había sido dicha. Cada día me sentaba en aquella mesa redonda y roja y mi papá sacaba el tablero de ajedrez, sacaba las fichas y jugábamos una y otra vez. Y siempre el juego terminaba con un jaque mate de mi papá. Cada día que pasaba odiaba más el ajedrez. Y no ayudó el hecho de que la siguiente Navidad mi papá llegó con una caja enorme, lo puso debajo del árbol y yo, emocionada, a las 12 de la noche me fui corriendo, destrocé todo el papel, abrí. ¿Cómo jugar ajedrez? Tomo 1, 2 y 3. Gracias, papi. Eso era lo que yo quería. ¿El pingüino raspadillero? No, no quería el pingüino raspadillero. Yo quería cómo jugar ajedrez. Tomo 1, 2 y 3. Odiaba con todo mi alma ese juego. Pasaron los meses, pasaron los años. Yo iba creciendo y siempre terminaba el juego con mi papá diciendo jaque mate. Hasta que un día que yo desperté un poquito más perspicaz, un poquito más emocionada, estábamos sentados ahí frente uno al otro y de repente me di cuenta que las fichas se habían acomodado de tal manera que yo podía hacer un perfecto enroque. Para quienes no jugaron ajedrez antes, un enroque es una pequeña jugada que puedes hacer cuando tu torre y tu rey están posicionados en el lugar exacto e intercambiarlos. Y de esa manera cambiar por completo la estrategia de tu oponente. Así que lo aproveché. Hice el enroque, mi papá me miró algo sorprendido, le dije, totalmente legal, si quieres anda mira, tomo 1, 2 y 3, en la página 73, ahí está. Sí, calla, me dijo mi papá y yo miré en aquellos ojos chinos que estaba tratando de reformular toda la estrategia y lo iba a aprovechar. Así que en la siguiente jugada, ¡zas! Me comí su torre y luego, ¡zas! Adiós al alfil y luego, ¡zas! Adiós a la reina, lo tenía acorralado, lo tenía en jaque. Mi papá trataba de mover unas fichas y luego otras, proteger a su rey y cuando menos lo esperó, ¡zas! Jaque mate. Jaque mate. Yo me paré de la silla, grité y le dije, jaque mate, te gané. Miré rápidamente el reloj, era 6:15. Aunque habían pasado los años, seguían dando el Chavo del 8. Me quedaban 15 minutos. Rápidamente corrí hacia la puerta, me fui hacia mi cuarto, pero antes de salir, me volteé a ver a mi papá. En su mirada, en aquellos ojos rasgados, había un montón de emociones. Había sorpresa porque no esperaba que en realidad haya aprendido algunos trucos. Había tristeza. Sabía que nunca más volveríamos a jugar porque él es un hombre de palabra. Pero también había felicidad. Por fin había aprendido el juego que él tanto amaba. Los años pasaron, él cumplió su palabra. Nunca más volvimos a sacar aquel tablero de ajedrez cuadrado. Las fichas se quedaron ahí empolvándose. La sala se llenó de almuerzos familiares y nunca más de juegos de ajedrez. Yo crecí y nunca más volvimos a hablar del tema y cada vez que alguien me hablaba de ajedrez yo le decía que no sé jugar y que no quiero aprender. Sin embargo, un día, esos días que siempre llegan en los cuentos, yo iba camino a la universidad, ya era grande, y pasé por una vieja tienda un poco antigua. Y cuando estoy pasando por ella, vi en uno de los estantes un tablero de ajedrez, un juego, que era un poco diferente, era todo de cristal. Y las piezas se diferenciaban unas de otras en que una era mate y otra era totalmente de cristal. Y en el tablero de ajedrez también se diferenciaban así las diferentes partes de los cuadraditos. Y cuando me acerqué a mirar aquella extraña pieza de cristal, en ese momento una pequeña ráfaga de luz entró por la ventana y dio justo en la punta del tablero, convirtiéndolo en un prisma. Y ahí estaba, frente a mí, un tablero de ajedrez lleno de colores. Recordé que lo que no me gustaba del tablero de ajedrez eran sus colores tan aburridos de blanco y negro, pero ahí estaba frente a mí uno lleno de colores. Así que no me pregunten por qué, pero simplemente fui, agarré los ahorros que tenía y compré aquel tablero de ajedrez. Y luego lo tomé y ¿saben qué hice? Me fui donde mi papá.
Mi papá, que ya pintaba muchas más canas, que se había aburrido de pintarlas, y estaba ahí sentado de nuevo frente a aquella mesa redonda. La puse encima y le dije, ¿qué? Partidito. Mi papá se sorprendió tanto que tenía los ojos redondos, grandes como platos. Y no viene que mi papá es chino, así que imagínense el nivel de sorpresa que tuvo. Me miró con aquellos ojos y me dijo, ¿estás segura? Y yo sabía cómo convencerlo. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que te gane? Ah, mi papá se remangó y dijo, saca tus piezas, chiquilla, que las principiantes juegan primero. Así lo hice. Saqué de nuevo y saqué a la reina Sofía. Saqué y le saqué al rey Ricardo. Y luego tomé y le dije, hola Tuti. Y volvimos a jugar. Volvimos a jugar y a reírnos y de repente ahí estaba frente a mí un papá un poco diferente. Un papá que tenía las arrugas aún más marcadas entre tanta risa. Un papá que se burlaba del uno del otro, de lo predecible que eran nuestras jugadas. Recuerdo todo ese día. ¿Y saben quién ganó aquella partida de ajedrez? Eso es lo único que no recuerdo. Recuerdo cada detalle, cada sonrisa y cada arruga en el rostro de mi papá. Pero lo único que no recuerdo es quién ganó esa partida. Porque fue la única vez en que no importaba quién ganaba. Solo importaba que teníamos ahí, frente a nosotros, un tablero de ajedrez que por fin tenía colores. Gracias.